Hola, bienvenidos nuevamente a Civil Design. Les habla Eliseo Fuentes y el día de hoy les doy la bienvenida a esta sección donde aprenderemos a configurar, a crear el etiquetado correspondiente a la información por normativa que necesitamos para generar una presentación de una vista en sección, de una sección transversal. Un tema relevante, muy importante a la hora de generar un plano, a la hora de realizar las entregas finales de un proyecto. Bueno, como por ejemplo, en pantalla podemos observar este grupo de vistas en sección con la siguiente información. Acá tenemos las etiquetas que nos permiten validar la pendiente transversal de la calzada. Tenemos la cota roja que representa la elevación de rasante en el eje de la calzada. Tenemos las etiquetas que nos permiten validar la elevación y distancia respecto al eje en cada borde de la calzada, de cada carril. Bien, también tenemos las etiquetas que representan el porcentaje que estamos manejando tanto en el talud de desmonte como en el talud de terraplén. También tenemos las etiquetas con la elevación y distancia correspondientes al punto de intersección entre el talud y el terreno natural. Bien, esta información es indispensable a la hora de realizar la entrega de una vista en sección, de una sección transversal. Bueno, también tenemos las etiquetas que nos permiten representar el área de corte y relleno. Bueno, muchas veces estas etiquetas se representan, esta información de área de desmonte y terraplén, de volumen, se representan en bandas, en guitarras. Bueno, también se puede realizar, pero de esta forma pues ocupamos más espacio y le quitamos esa forma a la presentación donde nos permite realizar una presentación libre de la vista en sección. Bueno, entonces, para poder generar este etiquetado se puede realizar de muchas formas. Bueno, muchas veces se trabaja sobre la superficie, digamos, para generar lo que es la pendiente transversal y las elevaciones y distancias. Muchas veces se trabaja sobre la superficie top. Bueno, pero cuando se configura este etiquetado desde la superficie, se van a generar las etiquetas no en algún punto específico, sino se generan en toda la superficie. Bueno, entonces no podemos indicarle que se genere en X punto o Y punto. Bueno, entonces la forma correcta para generar este etiquetado que estamos observando en pantalla es realizándolo desde el assembly, desde la sección tipo, desde el diseño transversal. Bueno, entonces, para ello vamos a dirigirnos a este archivo donde tenemos algunos diseños ya configurados y tenemos todas las etiquetas configuradas. Bueno, tenemos la pendiente transversal tanto del carril izquierdo como del carril derecho. Tenemos las etiquetas que definen la elevación y la distancia del borde de la calzada respecto al eje y tenemos la cota roja. También tenemos las etiquetas de chaflanes, de los puntos de intersección entre el talud y el terreno natural, solo que obviamente pues no se van a visualizar en el assembly porque no tenemos una proyección de terreno, no tenemos una superficie de objetivo. Bueno, entonces esta información se va a visualizar al momento de proyectar el diseño transversal en un grupo de vistas en sección. Acá tenemos otro diseño transversal correspondiente a una carretera, una vía terciaria, bien, a un diseño de pavimento en placa huella y tenemos la misma información. Bueno, tenemos transversal y acá mira que tenemos la elevación y la distancia en el borde de la calzada respecto al eje y también tenemos esta misma en el punto exterior del bordillo. Bueno, ¿por qué? Porque de esta forma nos permite validar qué distancia tenemos
desde el bordillo respecto al eje y qué elevación tiene el bordillo en este punto respecto a la elevación que tenemos en el borde de la calzada. Bueno, e igualmente acá tenemos otro assembly en el cual hemos realizado el etiquetado para tomarlo como ejemplo. Bien, vamos a tomar como ejemplo este assembly. Igualmente podemos hacerlo con cualquier diseño transversal, con cualquier assembly. Bien, acá entra a jugar un papel muy importante la identificación de la función de los elementos que componen el diseño transversal, los códigos, bueno, como el vínculo, el punto y la forma. Bueno, tema que explicaba en secciones anteriores. Teniendo claridad sobre este tema, podemos entrar a crear, a configurar el etiquetado que estamos observando en pantalla. Bueno, no voy a explicar la función del vínculo, del punto, de la forma, porque es un tema que ya lo hemos tratado anteriormente, en secciones anteriores. Bien, para ello vamos a realizar el ejercicio desde este assembly, ya que tenemos varios componentes. Bueno, anteriormente, al inicio del video, había tomado como ejemplo este assembly. Bien, igual también lo podemos realizar, pero vamos a hacerlo desde este assembly porque acá tenemos, digamos, un dato muy importante. Bueno, y es cuando desconocemos el código de un punto. Por ejemplo, cuando creamos un subassembly personalizado, el cual los puntos no tienen códigos porque no le hemos creado códigos. ¿Listo? En la sección anterior donde aprendimos a crear un subassembly personalizado, le creamos el vínculo correspondiente a la parte inferior que define la subrasante de diseño y la parte superior que define la rasante de diseño, la superficie top. Bueno, pero los puntos no tienen códigos, entonces vamos a realizarlo desde este assembly. Bueno, entonces vamos a iniciar primero. Voy a pausar el video y voy a eliminar las etiquetas. Bueno, y luego, bueno, no lo voy a pausar, lo vamos a hacer directamente. Vamos a seleccionar el assembly y vamos a propiedades de assembly. Bueno, se nos va a desplegar la siguiente ventana donde nos vamos a encontrar con el estilo que tenemos configurado para este diseño transversal. Bien, acá vamos a códigos y acá tenemos el estilo de placa huella. Bien, entonces vamos a editar la selección actual y voy a eliminar todas las etiquetas que tengo tanto en el vínculo como en el punto como en la forma. Bien, aquí estamos eliminando las etiquetas de chaflanes. Bien, le colocamos acá ninguno. Tenemos una cantidad de estilos ya que estamos trabajando sobre una plantilla profesional. Bueno, tengo mis estilos creados dependiendo del trabajo que esté realizando. Bien, acá vamos a eliminar la del pavimento 2. Bien, vamos acá igualmente, le colocamos que ninguno. Y de esta misma forma vamos a eliminar lo del punto. Acá ya no tenemos más, entonces cerramos el vínculo, abrimos el punto. Y aquí vamos a quitar la cota que tenemos para el bordillo. Y lo mismo haremos para la cota roja y la cota de vía, ¿sí? Los puntos que nos permiten validar las elevaciones y distancia en el borde de la calzada. Bien, como podemos observar, ya no contamos con las etiquetas, con el etiquetado. Bien, solo tenemos el acotado correspondiente al diseño transversal. Ese acotado no forma parte de los subassemblies e igualmente podemos crear subassemblies a partir de estos elementos, añadirlos al assembly principal y de esta manera poder visualizar estos elementos dentro de un grupo de vista en sección, pero no es el objetivo y no es necesario. Bueno, bien, para continuar vamos a crear las etiquetas correspondientes a la pendiente transversal del carril izquierdo y el carril derecho. Bueno, entonces, ¿sobre qué elemento se aplica esta etiqueta? ¿Sobre el punto, sobre el vínculo o sobre la forma? Bien,
Los puntos son estos que estamos observando, bien, donde si seleccionamos cualquier subassembly, ahí podemos validar los puntos en cada vértice, bien, es decir, igualmente con la cuneta, si visualizamos la cuneta, cada vértice tiene un punto. Entonces, ¿sobre qué elemento crearemos la pendiente transversal correspondiente a la calzada? Se aplica sobre el vínculo. Bueno, entonces, para ello vamos a seleccionar el assembly, vamos a propiedades de assembly y en la siguiente ventana nos vamos a ubicar sobre la pestaña de códigos. Bien, acá tenemos el estilo sobre el cual estamos trabajando. Acá igualmente, antes de entrar a editar las propiedades, acá tenemos el vínculo, tenemos el punto, donde podemos validar que tenemos dentro del diseño. Bien, pero para poder configurar un estilo de etiqueta, poder añadir cualquier información, debemos de entrar a editar la selección actual o cambiamos, creamos un estilo nuevo, etc. Bueno, para el ejemplo estamos editando la selección actual porque ya tenemos un estilo configurado para el diseño. Acá vamos a entrar al vínculo. Bueno, ¿por qué? Porque ya revisamos el tema y sabemos que la pendiente transversal se aplica sobre el vínculo porque no vamos a tomar como referencia un punto, sino la línea del carril, la parte superior del carril. ¿Cuál es el vínculo que define? Bueno, acá es donde debemos de tener claridad sobre qué es el vínculo, qué es el punto y qué es la forma. Entonces, el vínculo que define la parte superior del pavimento tiene como nombre de pave. Bien, porque mira, acá tenemos pavimento 1 y pavimento 2. ¿Sí? Es decir, pavimento 1 hace referencia si solo tengo un carril, ¿sí? Ese va a ser pavimento 1. Pero la elevación, digamos, si estamos, si es en temas de pendiente, pues no hay problema, lo podemos aplicar sobre el pavimento 1 o 2 y simplemente aplicamos un desfase a la etiqueta para que quede superior. Bueno, no hay ningún problema. Ya si es un tema de elevación, sí debemos de tener en cuenta. Bueno, pero siempre trabajamos con el vínculo con el nombre de pave. Bien, entonces acá nos ubicamos sobre el vínculo, ¿sí? Es decir, buscamos cuál es el vínculo que necesitamos en este caso y vamos, acá podemos cargar un estilo, ¿sí? Ya lo tenemos cargado y vamos a la etiqueta que es la que nos interesa. Entonces acá, digamos, designar estilos, si no tenemos, pues entonces creamos uno. Bueno, pero entonces, como ya tenemos los estilos creados, simplemente los vamos a seleccionar. Acá tenemos este estilo de pendientes. Bien, lo seleccionamos y vamos a editar esta selección actual para poder validar qué información podemos añadir, qué información podemos eliminar, cómo cambiar alturas de texto, tipos de letra, contenido, etc. En esta ventana, acá en información, pues tenemos el nombre, podemos cambiar el nombre del estilo. En general tenemos toda la información de etiqueta, de comportamiento y legibilidad en planta. Vamos a la pestaña de composición, que es donde podemos ingresar a configurar nombres, ubicación, visibilidad, punto de anclaje, contenido del texto, color, etc. Acá en texto, bueno, que es lo más importante, vamos a entrar al contenido y vamos a validar qué información tenemos dentro de esta etiqueta. Bien, acá la seleccionamos en esta ventana, en la parte derecha. Seleccionamos y acá podemos validar el nombre de la etiqueta. Pendiente de vínculo. Bien, solo tenemos una etiqueta. ¿Dónde encontramos esta información? Acá en propiedades. Acá tenemos formato, donde podemos cambiar el color del texto, la altura, el tipo de letra, etc. Y acá tenemos las propiedades, donde desplegamos esta pestaña y vamos a encontrar con todas las opciones que tenemos para poder proyectar dentro de esta etiqueta. Tenemos CRAD, tenemos código de vínculo, descripciones de código de vínculo, longitud de talud de vínculo, pendiente de vínculo, desfase de punto inicial de vínculo, lado de desfase, elevación de punto, desfase, etc.
tenemos una cantidad de información. Por ejemplo, si yo en esta etiqueta, aparte de la pendiente transversal, quisiera visualizar la descripción del vínculo, pues buscamos acá la información. Bien, acá dice descripción de códigos de vínculo. Añadimos, acá simplemente seleccionamos, le damos con esta flechita, le damos clic y automáticamente se añade. Bien, en este momento ya tenemos doble información dentro de la etiqueta. Bueno, pero para la información que necesitamos solo nos sirve la pendiente, es decir, vamos acá donde dice pendiente de vínculo y la cargamos. Bueno, es esta la información que necesitamos. Ahora, si necesitamos añadirle algo a la etiqueta, simplemente nos ubicamos al inicio o al final de la etiqueta y escribimos lo que necesitemos, pendiente o carril izquierdo, derecho, bueno, etcétera, ¿no? Ya esto pues es dependiendo de lo que necesitemos. Para el ejemplo, simplemente necesitamos la información que representa la pendiente del vínculo. Bueno, entonces damos a aceptar y ahí se va cargando la información. Para el ejemplo voy a cancelar porque ya tengo todo configurado. Bien, las alturas de texto, etc. Acá simplemente voy a aceptar para que se cargue. Bien, ya se cargó, damos a aceptar y damos a aceptar y automáticamente se debe de cargar esta información. Bien, si nos acercamos, acá podemos validar la pendiente. Bueno, ¿por qué se nos generan varias etiquetas y no una como la teníamos al inicio del video? Porque este pavimento principal está compuesto por varios carriles. Bien, ya que estamos sobre un diseño de una placa huella. Entonces, mi primer carril, que es este que estoy seleccionando, automáticamente se selecciona la etiqueta que corresponde a ese carril. Tengo un carril con un ancho de .45 que corresponde a la piedra pegada. Luego tengo el siguiente carril con un ancho de .90 que corresponde al concreto reforzado, perdón, y luego tenemos el siguiente carril con un ancho de .45 que corresponde nuevamente a la piedra pegada. Bien, entonces, como estamos creando estas etiquetas con base al código PAVE que define la parte superior del carril, se nos está generando una etiqueta por carril. Si tenemos 3 etiquetas hacia el costado derecho y 3 etiquetas hacia el costado izquierdo. Bueno, entonces, pues no es una presentación agradable, ¿vale? Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá podemos crear un vínculo, es decir, podemos con una polilínea, podemos llevar desde este punto, desde el extremo izquierdo, manteniendo el mismo recorrido de la rasante de la parte superior, ¿sí? Generamos una polilínea, luego se genera un subassembly sobre esta polilínea y se aplican los códigos que necesitemos. Bien, y como lo he mencionado, digamos, como tenemos hacia el costado izquierdo tenemos 3 carriles y hacia el costado derecho tenemos 3 carriles. Entonces, el vínculo PAVE hace referencia a la parte superior del carril. Entonces se nos van a generar 3 etiquetas, etiqueta por carril. Bueno, entonces como solo tenemos, digamos, de pavimento 2, que corresponde al material de concreto reforzado, solo tenemos un carril en el costado derecho y un carril en el costado izquierdo. Entonces podemos trabajar estas etiquetas sobre el pavimento 2. Bueno, entonces, para ello vamos a seleccionar el assembly nuevamente, vamos a propiedades de assembly. En la siguiente ventana vamos a códigos, entramos a editar la selección actual y desde el vínculo vamos a eliminar la etiqueta que habíamos cargado en el vínculo de PAVE. Bien, lo cargué en este vínculo porque es el vínculo por defecto que se genera en un carril. Bueno, entonces como para tener claridad sobre el tema, si solo tenemos un carril hacia el costado izquierdo y uno hacia el costado derecho, este es el vínculo correcto para aplicar este código. Ahora vamos a trabajar sobre el pavimento 2 que define el material de concreto reforzado. ¿Cómo validamos esto? Si yo voy aquí a la forma, bien, acá puedo validar que el pavimento 2, bien, acá ampliamos
esta casilla y aquí mira, el pavimento 2 hace referencia al estilo de concreto reforzado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todas las formas creadas, los códigos y los vínculos. Bueno, entonces estamos sobre la pestaña del vínculo. Vamos a ubicarnos sobre el pavimento 2 y vamos a buscar el estilo de etiqueta que tenemos configurado para la presentación de las pendientes. Vamos a trabajar con este estilo. Bien, le damos a aceptar y automáticamente se actualiza la etiqueta. Ya no tenemos tres etiquetas por carril, ya tenemos solo una etiqueta con un desfase adecuado respecto a la parte superior del carril. Bueno, ¿por qué? Porque estamos configurando esta etiqueta correspondiente al pavimento 2 que define el material de concreto reforzado. Bien, si yo selecciono el carril, automáticamente podemos validar cómo se selecciona la etiqueta. Bien, por ejemplo, acá me ubico sobre el carril y ahí se selecciona la etiqueta. Bueno, de esta forma ya tenemos la pendiente transversal de la sección tipo del assembly. Bueno, ahora vamos a crear las etiquetas para definir la elevación y la distancia del borde de la calzada respecto al eje. Acá viene un dato muy importante. Bueno, ¿por qué? Vamos al assembly que tenemos aquí al costado izquierdo. Cuando estamos trabajando solo con un carril al izquierdo y un carril al derecho, bien, tema que mencionaba anteriormente, no tenemos ningún inconveniente ni para crear las pendientes en sal como para generar las etiquetas de elevación y distancia. ¿Por qué? Porque simplemente identificamos, por ejemplo, acá en este assembly, estas etiquetas están con base al código que define el punto del borde de la calzada. Bueno, entonces simplemente entramos, identificamos cuál es el código que define el borde de la calzada y sobre este punto, bien, porque aquí ya no sería sobre el vínculo. Es decir, estas etiquetas que podemos observar acá, la etiqueta que nos muestra la elevación y la distancia, no se aplica sobre el vínculo, sino sobre el punto. Bueno, entonces identificamos cuál es el código de este punto y procedemos a proyectar esta etiqueta. Pero en este assembly sobre el cual estamos trabajando tenemos un inconveniente porque, volviendo al tema, en el carril del costado izquierdo no solo tenemos un carril, sino tenemos tres carriles. ¿Por qué? Porque para poder darle la forma a este diseño transversal no podemos hacerlo solo con un carril. Es decir, tenemos subassemblies con varias capas, pero de forma vertical, más no de forma horizontal. Entonces, no tenemos un subassembly que nos permita configurar un tramo para un pavimento, otro tramo para otro pavimento y siguiente tramo para otro pavimento. No, entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se aplica un carril, por ejemplo, para la piedra pegada con un ancho de 0.45, luego tenemos otro carril con un ancho de 0.90 que define el material de concreto reforzado y finalizamos con otro carril. Es decir, es el mismo carril porque estamos trabajando con el mismo estilo, pero son estilos, vínculos y códigos y formas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, volviendo al tema, vamos otra vez a este ejemplo. Vamos a aclararlo para que no queden dudas. Estas etiquetas necesitamos que se proyecten en el punto exterior del borde de la calzada. Bueno, ya. Entonces, podemos identificar cuál es el código del borde de la calzada si tenemos varios puntos. Es decir, este punto que tenemos acá también corresponde al borde de calzada e igual que este. ¿Por qué? Porque este material viene siendo una calzada. ¿Sí? Lo mismo acá. Acá este punto también vendría siendo borde de calzada porque acá tenemos un carril de punto 45 antes de iniciar el concreto reforzado. Entonces este carril termina acá. Entonces este punto también hace referencia al borde de calzada. Lo mismo con el costado derecho. ¿Qué sucede? Que si aplicamos, identificamos cuál es el punto de borde de calzada, puede ser un ETW, un line o un EPCS.
y aplicamos las etiquetas. Las etiquetas no se van a generar en los extremos derecho e izquierdo, sino también se van a generar en todas las intersecciones. ¿Por qué? Porque estos puntos también definen el borde de calzada. Bueno, como acá tenemos la cuneta, bien, tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho, lo que hicimos fue crear un código para este punto, ¿sí? Mira que si observamos todos los puntos de la cuneta, bien, están en este color, un color gris, pero si observamos este punto, tiene un color diferente. ¿Por qué? Porque ya tiene un código asignado igualmente hacia el costado derecho. Bien, acá podemos validar el punto con el código ya asignado. Entonces, creamos el código de este punto y con base a ese código aplicamos la etiqueta. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos primeramente a cargar los códigos como si los fuésemos a cargar con los puntos que definen el borde de calzada para validar el comportamiento del assembly. Seleccionamos el assembly, vamos a propiedades, luego nuevamente vamos a códigos y vamos a editar la selección actual. Bueno, en este momento vamos a proyectar las etiquetas que permiten validar la elevación y distancia respecto al eje. Entonces ya no es a través del vínculo, sino a través del punto. Bien, los puntos que definen el borde de la calzada tienen como nombre, vamos a cargarlos, digamos en el ETW los podemos cargar, como también acá en el EPS. Bien, este punto también define. Entonces, por ejemplo, vamos a cargarlo sobre este código para que puedan validar lo que mencionaba anteriormente. Bueno, entonces acá tengo el estilo, cota de vía, lo cargamos, damos a aceptar, damos nuevamente a aceptar. Bien, como podemos observar, ya se han creado las etiquetas, pero no. Bien, como podemos observar, ya contamos con las etiquetas que nos permiten validar la elevación y la distancia del borde del carril respecto al eje de la calzada. Pero, como lo he mencionado anteriormente, estas etiquetas se nos están generando en todos los puntos que representan el borde de la calzada. Bueno, tenemos el lateral izquierdo, ahí tenemos la etiqueta, igualmente con el lateral derecho, pero tenemos en los otros puntos de intersección donde tenemos la división de los carriles e igualmente tenemos etiquetas porque el programa nos reconoce estos puntos como borde de calzada. Bien, entonces de esta manera pues no estaríamos garantizando una buena presentación porque estaríamos saturando la vista en sección de etiquetas. Bien, es decir, estas etiquetas intermedias son innecesarias porque solo necesitamos la etiqueta en el eje y las etiquetas en los laterales. Bueno, por ende explicaba este tema de la función de los carriles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no podemos aplicar este tipo de etiqueta con base a los códigos que representan los puntos de borde de calzada. Si tuviésemos, vuelvo a explicarlo, lo he explicado muchas veces, pero lo hago para que tengan claridad sobre el tema. Si solo tuviésemos un carril completo, una plataforma completa tanto al costado izquierdo como al costado derecho, no tendríamos ningún problema a aplicar este tipo de etiqueta en los puntos que representan el borde de calzada. Bueno, ¿por qué? Porque el programa nos reconocería el punto externo. Bien, en este caso igualmente nos está reconociendo el punto externo, pero como tenemos más de un carril, el programa automáticamente reconoce los puntos donde está finalizando cada uno de los carriles como borde de calzada. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que se generen estas etiquetas solo en los puntos exteriores? Es decir, acá en este punto, en el costado derecho donde está iniciando la cuneta e igualmente en el costado izquierdo. Lo que vamos a hacer es crear un código con base al punto donde se está intersectando la cuneta con el carril. Bien, e igualmente con el costado derecho, ¿vale? Entonces,
¿Cómo realizamos esto? Yo ya tengo los códigos creados, pero vamos a validar cómo se crea este código. Por ejemplo, vamos a seleccionar la cuneta. ¿Sí? Primero vamos a, bueno, dejemos las etiquetas y ya las eliminamos. Seleccionamos la cuneta. Como es un subassembly personalizado, al seleccionarlo me va a dar la opción de crear un código, bueno, una forma. Y lo mismo cambiar el origen. Cuando es un subassembly de los que traemos desde el catálogo directamente, si yo selecciono este subassembly, no voy a tener la opción para aplicar un código, para crear una forma o para cambiar el origen. ¿Por qué? Porque son parámetros que ya vienen configurados por defecto. Bueno, es decir, el programa automáticamente reconoce cuál es el vínculo superior, vínculo inferior, cuáles son los códigos de puntos de borde de calzada, de eje de calzada, etc. Ahora, si seleccionamos el subassembly que hemos creado, sí tenemos automáticamente, se habilita la opción para crear, añadir un código, una forma y modificar origen. Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Para que la etiqueta solo se implemente acá en este punto, procedemos a crear un código. Vamos aquí a la pestaña de añadir código y le damos un nombre a este código. Bien, por ejemplo, en mi caso, el nombre del código le coloqué cota roja. Bien, ingresamos el nombre, damos enter y luego nos va a pedir, por ejemplo, acá voy a colocar uno rapidito acá para avanzar. Bien, porque yo ya tengo los códigos creados, entonces no voy a duplicar los códigos. Ejemplo, nombre de código 1, damos enter y luego nos va a pedir seleccionar un vínculo, una forma o un punto. Bien, entonces acá procedemos a seleccionar el punto sobre el cual necesitamos que se genere este código. Puedo seleccionar este, puedo seleccionar este, puedo seleccionar este, puedo seleccionar el de la parte inferior. Bueno, pues ahí debemos de identificar cuál es el punto. El punto es este. Lo seleccionamos y automáticamente se genera el código con el nombre que hemos aplicado sobre este punto. Y lo mismo haremos con el costado derecho. Seleccionamos la cuneta, vamos a añadir códigos, le damos el mismo nombre al código y seleccionamos el punto y automáticamente se carga. Bien, ahora, al generar el código solo se encuentra dentro del punto del assembly de la cuneta. Ahora debemos de proyectar este código al assembly principal. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo he explicado en secciones anteriores. Seleccionamos el assembly, vamos a propiedades. En la siguiente ventana vamos a dirigirnos a códigos. Un poquito lento esta vuelta. En la siguiente ventana vamos a la pestaña de códigos, vamos a editar el estilo que tenemos sobre el cual estamos trabajando y en esta parte, lo que siempre he mencionado, ya tenemos claridad sobre la función del vínculo, el punto y la forma. Las etiquetas que vamos a aplicar se van a aplicar sobre el punto, no sobre el vínculo. Entonces, desplegamos la pestaña del punto y, digamos, no tenemos el código cargado. En este momento yo ya lo tengo, ¿no? Cota roja es el código que corresponde a ese punto. Pero si no lo tenemos, entonces simplemente lo que vamos es a la pestaña de importar códigos y procedemos a seleccionar los dos puntos sobre los cuales hemos aplicado el código para la etiqueta. Bien, que sería este punto, lo seleccionamos, seleccionamos el de costado derecho, damos enter y automáticamente se debe de cargar el código, ¿sí? Ya lo vamos a encontrar acá dentro de la pestaña de punto. Bien, mira que yo acá tengo el punto del bordillo y cota roja. Este punto de bordillo hace referencia al siguiente punto, este punto de la cara externa del bordillo. ¿Qué hicimos acá? Lo mismo, seleccionamos la cuneta,
añadir código y le añadí un código a este punto con la descripción de punto de bordillo externo. Bueno, ¿para qué? Para poder implementar una etiqueta sobre este costado. Bueno, vuelvo a mencionar, cuando los subassemblies son directamente desde el catálogo, ya vienen con los códigos de punto, con los códigos de vínculos y las formas. Entonces, si tenemos acá un bordillo, ¿sí?, de los cuales vienen directamente desde el catálogo, no tendríamos por qué generar estos códigos porque ya los trae. Entonces, ahí debemos es de identificar cuál es el código que tiene este punto, cuál es el código que tiene este punto, lo mismo con este punto, etcétera. Bueno, lo mismo con el costado derecho. Como es un subassembly personalizado, los puntos no tienen códigos. Sí, al momento en que creamos el subassembly, creamos el vínculo de la parte inferior como subrasante y el vínculo de la parte superior como rasante, pero los puntos siguen sin códigos. Entonces, creé el código para el borde de calzada, que es en el punto de intersección entre la cuneta y el carril, y creé otro código sobre el punto en la parte exterior superior del bordillo para que me lo represente como borde exterior de bordillo. Entonces ahí me permite implementar una etiqueta. Bien, seleccioné estos puntos también y los cargué. Vale, entonces aquí en la pestaña de punto yo ya tengo el código de bordillo que representa la parte exterior de bordillo. Tengo el código de cota roja, que ya voy a explicar este tema. Bien, y acá tengo el código que me representa el borde exterior de la calzada. Bueno, entonces vamos ahora sí a aplicar las etiquetas que necesitamos. Vamos a la pestaña de bordillo y procedemos a seleccionar el estilo de etiqueta que tenemos configurado para este trabajo. Bien, acá lo tengo. Cota vía. Bien, ¿por qué? Porque necesito que me represente la elevación y la distancia. Entramos a editar la selección actual. Ya he explicado cómo cargamos esta configuración. Si necesitamos visualizar la elevación del punto, el desfase, descripción del vínculo. Bueno, tenemos una cantidad de información que podemos implementar dentro de esta etiqueta. Bien, ya que esto depende del requerimiento, ¿sí?, o pues de lo que estemos necesitando. Cabe resaltar que la información relevante es la elevación del punto y el desfase que tenemos respecto al eje de la calzada. Bien, entonces, si entramos acá al contenido, acá tenemos las dos etiquetas. Bien, mire, tenemos una y tenemos dos etiquetas. ¿Cómo cargamos estas etiquetas? Ya lo he explicado. Vamos acá a la pestaña de propiedades y aquí desplegamos esta pestaña y vamos a encontrarnos con todas las opciones que tenemos: código de punto, descripción de código de punto, desfase de punto, lado de desfase de punto de subassembly y elevación de punto. Bueno, tenemos una cantidad de información para añadir, como también podemos añadir esta información directamente nosotros. ¿Listo? Es decir, si no queremos cargar ninguna de estas opciones, simplemente nosotros podemos colocar alguna descripción adicional, etcétera. Bueno, cerramos esta ventana y cerramos esta otra y vamos a cargar el estilo, que es este. Ahora, en el código que hemos cargado para la parte exterior de la calzada, para el borde del carril izquierdo y el carril derecho, vamos a cargar la misma etiqueta. Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos que en este punto igualmente nos represente el borde de la calzada, ¿sí?, la distancia respecto al eje y la elevación que tenemos en la rasante en ese punto. Bueno, damos a aceptar, aceptar y automáticamente se van a insertar. Mira que ya acá en este punto ya se ha insertado la etiqueta que me permite validar la elevación que tiene el bordillo en este costado y el desfase que tenemos respecto al eje. Bueno, esperamos un momento a que cargue la configuración. Bien, y ya tenemos las etiquetas, pero se nos ha olvidado un detalle, que es eliminar las etiquetas que están sobre los puntos de intersección. Bien, entonces vamos nuevamente a propiedades
Y en la siguiente ventana vamos a códigos, editamos la selección actual y vamos sobre el punto y vamos a quitar los códigos que están en la etiqueta que está en este código, EPS. Este código también representa los bordes de calzada. Entonces, funcionaría si tuviésemos un solo carril hacia el costado izquierdo y un solo carril, una sola plataforma. Bueno, en este caso tenemos subdivisiones, entonces el programa nos reconoce estos puntos como borde de calzada. Bueno, creo que también los tenemos en el ETW. Vamos a revisar porque no se nos quitó la etiqueta. Vamos nuevamente a editar la selección actual. Vamos a punto y vamos a revisar. Ya los quitamos de el EPCE, por acá mire, los tenemos también en el ETW, que también representa el borde de calzada. Bien, acá juega un papel muy importante la identificación de la función de cada uno de los códigos, de cuál es el código que representa el borde de calzada, el eje de calzada, la parte superior de bordillo, de cuneta, etc. Bien, ya hemos eliminado estas etiquetas que teníamos de más y en este momento, como podemos observar, solo tenemos la etiqueta en el borde de la calzada y en el borde exterior del bordillo. Si solo queremos dejar la del borde de la calzada, pues simplemente eliminamos la que tenemos en el borde del bordillo. Pero pues en lo personal me gusta siempre implementar esta etiqueta también en el costado del bordillo para validar la elevación que tenemos en este punto y la distancia que tiene la cara exterior del bordillo respecto al eje. ¿Listo? Si validamos la etiqueta, tenemos una distancia de menos 2.50. Bueno, ya que el total del diseño tiene 5 metros. ¿Por qué? Porque tenemos 360 de plataforma y la cuneta, incluyendo el carril, el bordillo, tiene 70 centímetros. ¿Sí? Entonces tendríamos 360, tenemos 1.80, tenemos 1.80 de plataforma. Bien, acá tenemos la etiqueta. Tenemos 360 en total. El carril izquierdo tiene 1.80 y 70 que tiene la cuneta incluyendo el bordillo serían 2.50. ¿Sí? Y 2.50 que tenemos hacia el costado derecho para un total de 5 metros. Bueno, de esta forma ya tenemos esta información. Ahora necesitamos implementar la cota roja. Bien, otro dato muy importante a la hora de presentar una sección transversal, una vista en sección o un diseño transversal. Acá se nos va a presentar el mismo problema que tenemos con estas otras etiquetas. ¿Por qué? La cota roja se implementa sobre el eje de calzada. Bueno, ya que la cota roja hace referencia, por normativa, hace referencia a la elevación que tenemos en la rasante de diseño en el eje de la calzada. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, vamos a dirigirnos a este diseño transversal. En este diseño no tenemos ningún inconveniente porque simplemente entramos a las propiedades y buscamos el código que representa el eje de calzada, que puede ser también el ETW o puede ser el CRON, ¿sí? No hay ningún problema, simplemente entramos, cargamos la etiqueta. Por ejemplo, acá en este diseño, mira, si yo selecciono el punto del eje de calzada, en códigos de punto me aparece la descripción, el ETW. Entonces, en este diseño, el punto, el código que representa el eje de calzada es el ETW. Sobre ese código estamos aplicando esta etiqueta, bien, la cota roja. Y no tenemos ningún inconveniente porque no tenemos más ejes, simplemente es ese eje. Bueno, solo tenemos izquierda y hacia la derecha. Pero si volvemos a este diseño, acá sí tenemos inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos más de un eje. Bueno, tenemos el eje principal, que es este, pero donde tengamos la división de los carriles, el programa nos va a tomar este punto también como eje y este otro punto también como eje, e igualmente hacia el costado derecho. También nos va a reconocer este punto como eje y este punto como eje. ¿Por qué? Porque son dos carriles. Acá tenemos un carril
para el concreto reforzado y otro carril para la piedra pegada. Entonces tenemos una plataforma y otra plataforma, son dos plataformas. El programa automáticamente reconoce esta división como un eje de calzada. Bien, estamos realizando este ejercicio sobre este diseño. Claramente pudimos haberlo realizado sobre este diseño para no tener esos inconvenientes, pero lo estoy haciendo sobre este diseño transversal para dejar claro estos temas. Bueno, ya que al momento de tener un diseño de esta magnitud, pues si vamos a entrar a crear estas etiquetas y no tenemos claridad sobre este tema, pues nos vamos a quedar bloqueados. Bueno, entonces, volviendo al tema, si yo voy a crear, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a cargar las etiquetas, la etiqueta sobre el eje de la calzada. Bueno, esta etiqueta que nos va a representar la cota roja. Entonces vamos aquí al punto. Esto sigue siendo sobre el punto, ya que esta etiqueta no se va a implementar sobre un vínculo. Bueno, entonces vamos a cargarlo sobre el ETW o sobre el cron. Digamos, estos dos códigos definen el eje de la calzada. Vamos aquí y vamos a cargar la etiqueta que tenemos configurada para la visualización de la información de la cota roja. Ahí tenemos el estilo, le damos a aceptar, le damos cargar y automáticamente se va a insertar la etiqueta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que como podemos observar se está creando una etiqueta para cada eje, es decir, para este eje, para este eje, para este eje y lo mismo con el costado derecho. Bien, lo mismo pasa si lo aplicamos sobre el Chrome. Bien, entonces vamos nuevamente a códigos, editar selección actual, eliminarla del ETW. Bien, entramos aquí al ETW, vamos a la etiqueta y vamos a eliminarla y vamos a colocarla sobre el Chrome. Listo, aquí le colocamos que ninguna. Le damos a aceptar y vamos a buscar el cron, que es el código que define el eje de la calzada. Acá lo tenemos, cron, y vamos a cargar este mismo estilo. Listo. Desplegamos, buscamos el estilo que tenemos configurado, lo cargamos, le damos a aceptar, y debería de implementarse la etiqueta solo en el eje, ¿sí? Es decir, acá en este punto, pero no, mira, acá tenemos una, tenemos dos, tenemos tres y tenemos cuatro etiquetas. Vamos a contar los ejes. Acá tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro y cinco. Debemos de tener 5 etiquetas. Vamos a contarlas nuevamente. Tenemos acá una, acá tenemos dos, ¿sí? Acá tenemos 3, 4 y 5 etiquetas. Ahí están las 5 etiquetas. ¿Por qué? Porque el programa nos está reconociendo estas divisiones entre los carriles como eje de calzada. Bien, entonces de esta forma, por más de que minimicemos el tamaño de la etiqueta, no nos va a funcionar porque no vamos a crear una presentación de un diseño transversal con 5 ejes. Bueno, ya que sea la recomendación, la especificación del proyecto y se generan de esa manera y no hay ningún problema. Bueno, pero digamos en lo personal y la opción más recomendada es representar la cota roja sobre el eje de calzada y ya. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Bien, como no podemos hacerlo de ninguna forma, lo que hicimos fue lo siguiente. Creamos una línea. Bien, aquí voy a seleccionar el subassembly que tengo creado. Creamos una línea acá dentro, es algo muy sencillo y muy práctico, una línea pequeña dentro del cuadro del assembly, ¿sí? Este cuadro que estoy seleccionando es el estilo que tenemos creado para el assembly. Lo que hicimos fue crear una línea, bien, siguiendo la rasante del vínculo, la parte inferior del vínculo. Bueno, esto sí es importante porque si añadimos el subassembly a otro punto externo de la rasante,
pues la elevación se va a representar en otro punto y no en la rasante de diseño, no en la parte superior. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una línea desde acá, desde este punto, seleccionamos el eje de la calzada y lo llevamos al otro punto. Ahí pueden ver el subassembly. Bien, entonces, ¿qué hice? Voy a hacerlo, seleccioné la polilínea y lo que hice fue esto. Seleccioné este punto, ¿sí? Luego seleccioné el eje de la calzada, bien, que viene siendo este punto. Vamos a seleccionarlo acá, ahí. Y luego seleccioné este otro punto. Bien, ahí tengo esta polilínea que voy a seleccionar. Mira. Esta polilínea está creada sobre el eje, sobre la parte superior de el pavimento. Bueno, ahí me puedo acercar y puedo validar esta línea negra corresponde al assembly y esta línea corresponde a la parte superior del pavimento, a la rasante. Creé esa línea y luego vamos a crear un subassembly a partir de esta polilínea. Vamos a crear diseño, a la pestaña crear diseño y luego vamos a dirigirnos a la opción crear subassembly a partir de polilínea. Nos va a pedir seleccionar el elemento que va a ser la polilínea que acabamos de crear, esta polilínea. Bien, la seleccionamos y luego le vamos a dar un nombre a este subassembly. Bien, cargamos, le damos un nombre, cargamos el estilo, el conjunto de códigos, creamos el layer. Bien, dejamos lo demás por defecto y damos a aceptar y automáticamente se va a crear el subassembly que podemos observar en pantalla. Bien, en este momento le di cancelar porque yo ya tengo el subassembly creado. Voy a eliminar esta polilínea. Bien, y acá tengo el subassembly. Mira, acá podemos ver la diferencia de color de la continuidad de la línea. Esta es la continuidad que estoy seleccionando del pavimento. Bien, al seleccionarlo se resalta todo y puedo validar que acá tengo otra línea. Bien, y tengo este punto que se genera al momento de crear el subassembly. En cada vértice se va a generar un punto. Ya habiendo creado el subassembly, seleccionamos y ahora debemos de darle un código al eje sobre el cual vamos a aplicar la etiqueta que nos va a representar la cota roja. Entonces seleccionamos el subassembly y es lo mismo que realizamos con la cuneta. Y al momento de crear los códigos para las etiquetas de elevación y distancia. Seleccionamos y vamos a la pestaña de añadir códigos. Luego nos va a pedir el nombre del código, yo para el enter, y luego nos pide seleccionar el punto sobre el cual vamos a añadir el código. Tenemos 3 puntos. Bien, ahí los estoy seleccionando. ¿Sí? Los 3 puntos que tenemos. Pero pues necesitamos es crear este código sobre el eje. Entonces seleccionamos el punto del eje, damos enter y automáticamente se genera el código. ¿Listo? Este código está implementado solo sobre este subassembly. Ahora necesitamos cargarlo sobre el assembly principal. Para ello seleccionamos el assembly, vamos a propiedades nuevamente. Bien, en la siguiente ventana vamos a códigos, editar selección actual y vamos a el punto. ¿Por qué? Porque esta etiqueta también se va a implementar sobre el punto, más no sobre el vínculo ni la forma. Vamos al punto. En este momento yo ya lo tengo cargado. Bien, tiene como nombre cota roja. Para el ejemplo, ustedes, como acaban de crear el código, van a importar códigos y seleccionamos el punto sobre el cual acabamos de aplicar el código. Mire que esto ni se ve. Bien, es decir, acá el diseño transversal y me puedo acercar lo más que me acerque y no se ve que tenga un subassembly creado para la cota roja. Bueno, selecciono el punto sobre el cual he aplicado el código y automáticamente se carga el código. Bien, que sería este código, cota roja. ¿Sí? Ya ustedes le ponen el nombre que deseen. Ahora vamos a cargar la etiqueta que tenemos configurada para la cota roja sobre este código. Bien, entonces acá tenemos este estilo con el nombre de cota roja, lo cargamos, damos a aceptar y automáticamente se va a insertar la etiqueta solo sobre el eje. Bien, en este momento no hemos eliminado las anteriores. Bien, debemos de hacerlo. Entramos nuevamente a las propiedades, vamos a códigos, editar la selección actual,
entramos al punto y vamos a eliminar las que tenemos cargadas sobre el código cron. Bien, acá las tenemos. Bien, entonces vamos a el estilo que tenemos y le vamos a indicar que en vez de un estilo le decimos que ninguno, que no cargue ningún estilo de etiqueta. Damos a aceptar, nuevamente a aceptar, y de esta forma se van a eliminar las otras etiquetas y solo nos va a quedar la etiqueta en el eje de calzada. Bien, el tema, digamos, vuelvo a aclarar el siguiente tema. Debemos de validar que el subassembly esté sobre el eje superior del vínculo sobre el cual estamos creando este código, es decir, sobre el pavimento, para que al momento de proyectar el diseño transversal en una vista en sección, la elevación que nos esté representando en este punto sea la rasante de diseño. Bien, entonces en este momento ya tenemos la cota roja, ya tenemos la elevación y distancia del borde de calzada y igualmente de la parte externa del bordillo. Bien, ahora nos faltarían las etiquetas que representan la información de los chaflanes, del talud de desmonte y terraplén, y las etiquetas que van a representar el punto de intersección entre el talud y el terreno natural. Bueno, para ello vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bueno, para validar la información que estamos realizando, vamos a llevar este diseño transversal a un grupo de vistas en sección. Bueno, ya que si aplicamos estas etiquetas sobre el diseño transversal, no vamos, digamos, no vamos a visualizar la información, ya que esta información se visualiza al momento de proyectar una superficie de objetivo. Bien, vamos a copiar este diseño transversal y, como lo acabo de mencionar, lo vamos a llevar a un grupo de vistas en sección donde ya tenemos proyectada una superficie top, una superficie datum, un terreno natural, donde ya tenemos un cómputo de material, etc. Bueno, vamos aquí a este archivo que tenemos y acá podemos observar el diseño transversal que tenemos. Bueno, ya que esto no es un diseño de carretera correspondiente a una placa huella. Bueno, esto es un diseño de pavimento flexible. Acá tenemos el diseño transversal y vamos a copiar este otro diseño que estamos trayendo, ¿no? El que estamos realizando, en el que estamos configurando todo el tema del etiquetado. Bueno, entonces lo vamos a copiar por acá, damos clic en cualquier parte de la pantalla, bien, y de esta manera estamos trayendo el diseño transversal a este diseño que tenemos en pantalla. Bueno, ahí ya podemos observar los dos assemblies. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cargar este diseño transversal a la obra lineal para poder validar el comportamiento y poder visualizar el tema de etiquetas de porcentajes de talud y las etiquetas en los puntos de intersección entre el talud y el terreno natural. Bueno, acá nos aparece esta ventana, ¿no? Esto es, no es un error que se genere, sino es por un, digamos, esto sucede todo lo más es por el tema de estilos. Bueno, entonces no pasa nada. Ahí ya tenemos el diseño transversal cargado. Bien, si observamos nuevamente las vistas en sección, el diseño que estamos corriendo en este momento en la obra lineal es diferente, pero tenemos el mismo etiquetado. Bien, acá tenemos las etiquetas que nos permiten representar el porcentaje de talud en desmonte y terraplén. Y tenemos las etiquetas que nos permiten validar la elevación y la distancia respecto al eje que tenemos en el punto de intersección entre el talud y el terreno natural. Bueno, entonces vamos a dejar por acá esta visualización de la vista en sección y vamos a dirigirnos a la obra lineal para cambiar el diseño transversal, el assembly que tenemos. Bien, entonces vamos al espacio de herramientas. Esto es algo adicional, ¿no?, del video, ya que pues el video hace referencia a cómo crear las etiquetas, pero pues es importante para poder validar el comportamiento y de qué etiquetas estamos hablando. Bueno, entramos a las propiedades de la obra lineal y
vamos a la pestaña de parámetros y acá vamos a encontrarnos con los diseños transversales, con los assemblies que tenemos. Entonces vamos a cambiar este assembly, este diseño transversal, por el que acabamos de copiar. Bien, acá lo tenemos, ¿sí? Assembly placa huella, lo cargamos y damos a aceptar. Bien, y lo haremos en la siguiente región. Acá tenemos una región de puente, en esa sí vamos a dejar el del puente, simplemente vamos a cargar en la continuidad el assembly de placa huella. Bueno, esto lo estamos haciendo simplemente para muestra, ¿listo? Ya que este diseño transversal no es una carretera en pavimento de placa huella. Bien, ya tenemos acá los assemblies cargados. Bien, damos a aceptar, luego regenerar la obra lineal, bueno, ya que se debe de regenerar el corredor vial para que tome el assembly que acabamos de importar. Bueno, damos clic en regenerar la obra lineal, cerramos esta ventana y podemos validar cómo ha cambiado el diseño transversal en las vistas en sección. Bueno, acá se nos están montando todas estas etiquetas porque debemos de cambiar el estilo que tenemos en códigos en la obra lineal. Bueno, entonces debemos de cargar el mismo estilo que estamos trabajando en el diseño transversal. Para ello seleccionamos una vista en sección y vamos a dirigirnos a la pestaña de propiedades de grupo de vistas en sección. Bien, en la siguiente ventana vamos a ubicarnos sobre el corredor, bien, y acá vamos a cambiar el estilo de códigos. Bien, mira que tenemos pavimento asfáltico y el estilo sobre el cual estamos trabajando es el de placa huella. Bien, acá lo tenemos, lo seleccionamos, damos a aceptar, nuevamente a aceptar, y de esta manera ya se debe de cargar el estilo que tenemos para nuestro diseño transversal. Y como podemos observar, automáticamente se elimina el etiquetado del estilo anterior y solo nos quedamos con el etiquetado del diseño transversal que hemos proyectado. Bueno, las etiquetas de elevación y distancia respecto al eje, etiquetas de pendiente y la cota roja. Bueno, no tenemos la información de etiquetas de pendientes de chaflanes ni las etiquetas en los puntos donde se intersectan el talud con el terreno natural. Bueno, acá tenemos un desorden de la superficie top y datum por el tema de los vínculos. Bueno, este tema lo explicaba en un video anterior de cómo proyectar los vínculos desde el assembly a la obra lineal, a la superficie top y datum. Bueno, por ejemplo, esta línea de color negro que estamos seleccionando corresponde a la superficie datum, a la subrasante de diseño, y pues mira el trazo que está realizando. Bueno, esto porque no ha reconocido los vínculos que hemos cargado para la rasante y subrasante. Entonces vamos a realizar esto. No forma parte del video, pero vamos a organizar la información. Bueno, entonces vamos nuevamente a la obra lineal, vamos a propiedades y en la siguiente ventana, en vez de ubicarnos en la pestaña de parámetros, nos vamos a ubicar en la pestaña de superficies. Bien, acá tenemos la superficie top y la superficie datum. Bien, en la superficie top tenemos el vínculo top que define la rasante de diseño, pero en los subassemblies personalizados nosotros hemos creado un vínculo como rasante y para la superficie datum hemos creado un vínculo de subrasante. Bien, le indicamos que se añada como línea de rotura, damos a aceptar y de esta forma ya se deben de organizar las superficies. Ya la superficie datum debe de tomar la forma de la parte geometría de la cuneta. Bien, ahí como lo podemos observar, mira, ya ha cambiado. Esta es la superficie top, ya nos está diseño transversal e igualmente con la superficie datum. Vamos a seleccionar el material de desmonte y lo vamos a ubicar detrás para que nos permita visualizar el perfil que define la rasante de diseño. Es un perfil de color rojo. Bien, entonces ya esperamos un momento que el material de desmonte se ubique detrás y ya, mira, acá tenemos esta línea que estoy seleccionando
corresponde a la superficie top, a la rasante de diseño. Como podemos observar, ya le está dando la forma al diseño transversal, es decir, está dando la geometría de la cuneta y los subassemblies. Bien, ahora, volviendo a mencionarlo, tenemos todo el etiquetado menos las etiquetas que nos permiten validar el porcentaje de pendiente de chaflán en el talud de desmonte y terraplén, e igualmente en el punto de intersección entre el talud y el terreno natural. Esta información es muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos esto? Para ello, vamos a dirigirnos al diseño transversal, bien, que es este, y vamos a configurar estas etiquetas. Bien, entonces, ¿cómo sabemos si, digamos, a ver, vamos a revisar el siguiente tema? ¿Cómo sabemos sobre qué elementos se aplica la etiqueta de chaflán para el talud de desmonte y terraplén? Bueno, pues ahí es donde debemos de identificar si esto es un punto, un vínculo o una forma. Entonces es un vínculo. Bueno, ¿por qué? Porque es el talud. Esto no es un punto. Bueno, ahora la etiqueta que nos permite validar el punto de intersección entre el talud y el terreno natural sí viene siendo un punto. Bueno, porque es el punto de intersección, ¿vale? Es importante tener presente esto. Vamos nuevamente a códigos, editar la selección actual y vamos a primero implementar la etiqueta de pendiente de chaflanes. Entonces vamos al vínculo y vamos a ubicarnos sobre el vínculo de Daylight que define el chaflán de desmonte y terraplén y vamos a cargar esta etiqueta. Bien, acá tenemos, digamos, este de chaflanes. Igualmente podemos cargar, configurar el estilo, altura de texto, color de texto. También ya sabemos cómo incluir algún otro elemento dentro de la etiqueta que queramos visualizar. Bueno, ya teniendo cargado, ahora vamos a el punto y en el punto vamos a cargar en el mismo código, en Daylight, vamos a cargar la etiqueta que tenemos para que nos proyecte esta información hacia abajo. Bueno, entonces acá vamos a buscarla, tenemos cantidad de estilos. Bueno, esto ya depende de los requerimientos del proyecto o la información. Bueno, entonces acá yo tengo este estilo, información de chaflán hacia abajo. Bueno, es la etiqueta que tengo configurada para que me permita visualizar la elevación y la distancia respecto al eje. Listo, entonces en este momento ya dentro del diseño transversal obviamente no la vamos a visualizar porque no tenemos una superficie proyectada, pero en las vistas en sección tener proyectada esta información. Mira, automáticamente se nos proyecta la etiqueta que nos permite validar a qué distancia está este punto de intersección entre el talud de desmonte o terraplén respecto al terreno natural, ¿sí? Es decir, el punto de intersección entre el talud y el terreno natural respecto al eje. Bien, esta distancia y también la elevación que tenemos en este punto, lo mismo acá en este costado. Bien, también tenemos el porcentaje de pendiente, bien, que tenemos en el talud de desmonte y terraplén. Ya el tamaño de la etiqueta pues ya la podemos ajustar. Si vemos que el tamaño está un poco exagerado para la presentación, pues simplemente vamos al estilo de etiqueta y cambiamos la altura de texto y ya. Bien, pero de esta forma ya tenemos toda la información necesaria para la presentación de una vista en sección de una sección transversal. Bien, información relevante, información por normativa que se debe tener en cuenta a la hora de realizar un plano de vista en sección, ¿sí? La entrega final de un proyecto. Bien, que es elevaciones de distancia, etiquetas de elevación y distancia en el borde de calzada respecto al eje, pendiente de calzada, pendiente de chaflanes, cota roja y elevaciones y distancia en los puntos de intersección entre el talud y el terreno natural. Bien, mi gente, de esta manera damos por finalizada esta sección. Ya hemos cumplido con el objetivo que era cómo configurar y crear etiquetas con base a normativa. Bien, es decir, información relevante para la presentación de planos. Nos vemos en una próxima sección. Espero que les sea muy útil esta información.